Estamos en la serie Venciendo a mi otro yo y empezábamos el domingo pasado con ese preámbulo donde el Señor nos conminaba, nos llamaba a entender, a comprender que el cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo, que el cristiano tiene en este mundo el lugar de preparación, que el cristiano tiene unos enormes privilegios dados por Dios que no son concedidos al mundo para que su vida se prepare en este tiempo, en esta tierra, para ir con el destino final, que es ir a la presencia de nuestro Dios. Por eso nuestra vida no puede ser una vida miserable, una vida apagada, una vida de tristeza, una vida como de congoja, como si estuviéramos perdiendo del mundo quién sabe qué. Mis hermanos, observaba un video que publicaron hace apenas unos meses de un resumen de los conciertos que tuvo este hombre Michael Jackson en Europa un tiempo antes de morir, como 5 años, tal vez más, no sé. Y cómo fue un ídolo que fue levantado y lo muestran en esos conciertos tal cual como un ídolo. Y una asistencia a esos conciertos que se veía 50,000, 100,000 personas asistiendo a un concierto y con unos rostros de expresiones de sus fanáticos, llorando, gritando, enfermeros corriendo, llevando a gente que se desmayaba. Y cómo se apasionaban por un ídolo que ya murió y que no proveía nada. Un ídolo que no proveía absolutamente nada, pero sin embargo lo seguían. Y el Dios que nos da a nosotros la vida eterna, el Dios que nos perdona nuestros pecados, el Dios que nos enseñó el verdadero camino, el Dios que nos ha traído a vida nueva, a Él sí lo despreciamos. Y más, dentro de la iglesia cristiana, muchos todavía dicen, es que todavía no he creído lo suficiente, es que no he sido convencido suficientemente. ¿Y qué estamos esperando entonces para creer? Si el Señor ya hizo lo suficiente. El Señor ya fue a la cruz. El Señor ya murió. El Señor ya derramó su sangre por toda su iglesia. El Señor ya resucitó y ya ascendió a los cielos y ya dejó el Espíritu Santo para que todo aquel que en Él crea sea lleno de su gracia, sea lleno de su favor, sea lleno de su verdad y sea levantado para vivir una vida de poder y de autoridad. Amén, iglesia. Tú tienes un privilegio como hijo de Dios que no tiene otro ser humano en la tierra. Por eso al Señor le plació establecer a su iglesia, y es a su iglesia a la que cada día que se reúne para enseñar, para discipular, para administrar, para ministrar, para proveer, el Señor la va llenando poco a poco de su autoridad. Y muchas veces despreciamos la gracia del Señor. Hermanos, es tiempo de que nos miremos cada uno individualmente y entremos en el verdadero arrepentimiento. Escuchaba un llamado profético del pastor Abraham Peña de Bogotá, un pastor que viene llamando y exhortando a la iglesia hace muchos años. Él no se considera ningún apóstol ni ningún profeta.
Él simplemente dice, es un llamado al arrepentimiento de toda la iglesia en Colombia. Y dice, en el último mensaje que recibí yo este fin de semana, decía él, si la iglesia en Colombia no se arrepiente de sus pecados, el año 2022 va a ser un año de gran desgracia para todo el pueblo colombiano. Y mis hermanos, quiero recordar que hace unos 15 años tuve un sueño donde yo corría por las calles de Chía e iba escoltado por un grupo de militares que iban armados. Subíamos a puentes peatonales, descendíamos de los puentes peatonales y entrábamos a supermercados. Y en los supermercados todas las estanterías estaban vacías. Y habían pequeñas filas comprando pequeñas cosas y la gente se acercaba a pagar un paquetico de sal, a pagar un sobrecito de mermelada, y cosas como esas veía yo en la fila y me sorprendía. Y ahora que viene este mensaje profético de un pastor, que nunca he hablado con él personalmente, que nunca me he sentado con él, que él no sabe quién soy yo, ni siquiera sabe de mi existencia ni de la existencia de esta iglesia. Entramos en una unidad espiritual donde el Señor viene y advierte, así como lo ha hecho durante los años antiguos y los años pasados hasta el día de hoy. Arrepiéntase, iglesia, confiese sus pecados, revise su vida cristiana y tome la decisión de cambiar, porque los días que estamos viviendo son muy malos. La gente está muriendo a cual más. Me puse a sumar del año pasado hasta la fecha de familiares míos que han muerto en el último año por COVID, 7 personas. El último, un primo hermano mío, murió en Cali. Cristiano también murió. Mi primo Roberto Perdomo Lara murió la semana pasada por COVID. Apenas tenía, creo que 56 años. Y la iglesia está quieta. La iglesia no está actuando. Por eso la palabra, por eso el mensaje que el Señor nos trae. Por eso esta serie que se ha iniciado, venciendo a mi otro yo, porque es necesario que nos revisemos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando con mi vida cristiana? ¿Qué sucede con mi vida cristiana que no veo ningún resultado? ¿Por qué? Porque nos hemos conformado con pequeñas cosas. Por eso el mensaje de hoy se llama Mi vestidura militar es celestial. Dice así, vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 14, versos del 1 al 7. Yo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Voy a orar por ustedes para que el Espíritu Santo revele su palabra, traiga paz a sus corazones, traiga firmeza y autoridad. Padre Santísimo, Señor, hoy presento a todos mis hermanos delante de ti, a esta iglesia, a cada uno de mis hermanos, no solamente a ellos, sino a sus familias, a los esposos, a los hijos, a los primos, a los padres, a los tíos, a todas las familias que están representadas aquí. Los presento delante de ti, mi Santo Señor, para que sean ellos luz, para que tú, Santísimo Rey, que los has elegido para que hoy reciban esta palabra, Señor, los conviertas en luz y sal de la tierra, para que cada uno salga de aquí dispuesto
a ir a hacer lo bueno, a ser atalaya, a llevar el mensaje, Padre. Precioso Señor, ilumínalos, quita los corazones de piedra, Santo Señor. Abre los oídos espirituales, llénalos en su espíritu de tu verdad. Circuncida los corazones, Santo Señor, y llénalos de tu gracia y tu favor. Fortalécelos, Padre, porque los días son malos, Señor, y llénalos de la unidad en el Espíritu, Padre, para que cada uno de nosotros seamos fortalecidos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora me conocéis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Amén. Mis amados hermanos, ustedes deben saber que a través de la historia de la humanidad, desde que se tiene conocimiento, ha habido guerras. El hombre ha querido ostentar su poder sobre otros, conquistar lugares, conquistar naciones, poseer cosas, poseer reinos, poseer autoridad. Eso le encanta al hombre. Al hombre le encanta el pecado, al hombre le encanta la envidia, al hombre le encanta el orgullo, y nosotros estamos incluidos dentro de la raza humana, que eso es lo que ostentamos, y por eso es que se han generado millones de guerras a través de la historia de la humanidad. Y esas guerras han diezmado a través de los siglos millones de vidas, mis hermanos. Toda guerra siempre ha sido caracterizada por la maldad, por el salvajismo, pues siempre han buscado obtener la victoria final sin considerar el costo. Siempre una guerra ha sido buscando solamente el beneficio de unos pocos, sin importar a cuántos tengan que diezmar. Con el pasar del tiempo, el hombre aprendió estrategias para combatir al enemigo y decidió formar ejércitos y entrenarlos y fortalecerlos para asegurar su supremacía. En esta serie que estamos viendo, Venciendo a mi otro yo, lo primero que hemos de recordar unos y aprender otros es que el que se convierte en cristiano debe saber, debe tener claro que ha ingresado al ejército del Señor. Amén, iglesia. Dios Todopoderoso, donde Él ha nombrado, ha generado, ha desatado, ha delegado toda autoridad, toda potestad sobre nuestro Señor Jesucristo, a quien ha elegido como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del reino de los cielos, a quien le ha dado toda autoridad y toda potestad, repito, en los cielos y en la tierra. Es a Él a quien nosotros le pertenecemos. Es ese reino donde nosotros, cada uno de nosotros, sin que hubiera tenido jamás un solo mérito, ha sido elegido por Dios, solo por su gracia, solo por su favor, para que nosotros entráramos a pertenecerle a Él. ¿Eso no es un privilegio acaso enorme para nosotros? Si es así, entonces ¿por qué venimos a la iglesia a dormir?
¿Por qué permanecemos en la silla sentados y no actuamos? ¿Saben por qué? Porque nos dejamos dominar por ese otro yo que está allí, que nos mantiene atados, que nos dice tú no puedes, que nos dice tú todavía no estás preparado. Y ese otro yo es el que escucha la voz del enemigo, es el que se deja dominar en sus pasiones por el pecado. Es el que dice que ve, el que ve. Es que yo desde hace muchos años vengo luchando contra este pecado y no lo he podido vencer porque no sé qué pasa conmigo. Simplemente no ha creído y no ha actuado como debe ser. Entonces, mis hermanos, lo primero que empezamos a entender es que debemos conocer o reconocer cuál es la nueva identidad que a partir de nuestro nuevo nacimiento ostentamos. Pues a partir de ese momento en el cual hemos entendido que somos seres eternos, que tenemos la esperanza de vida eterna, ¿eso lo crees tú? ¿Eso ya lo sabes tú? ¿Que eres un ser eterno? ¿Tú sabes que este cuerpo en el que estás un día se va a morir? ¿Tú lo sabes? Por allá atrás sí lo saben, ¿cierto, hermanos? Este cuerpo se va a morir. Pero ¿qué pasa con nuestra alma y nuestro espíritu? ¿Se van a morir también? ¿Qué dicen, iglesia? Son eternos. Nuestro espíritu y nuestra alma es eterno. Nuestra vida no acaba cuando vamos a la tumba, no, porque por eso fue que el Señor Jesucristo resucitó. Él venció a la muerte, y al haber vencido a la muerte y al haber Él resucitado, al creyente le asegura que también va a resucitar. Si el Señor no hubiera resucitado, entonces nosotros estaríamos perdidos eternamente y para siempre. Pero como Él resucitó, el que se puso por nosotros, el que perdonó nuestros pecados, el que vino y nos aseguró la vida eterna, el que resucitó y se sentó a la diestra del Padre, ha venido sobre nosotros para darnos esperanza, para darnos seguridad, para darnos esa certeza de que nosotros somos sus hijos y su ejército en el reino de los cielos. ¿Crees eso? Tenemos una nueva identidad dada por Jesucristo y sabemos que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. ¿Tú has creído? Es tu nombre el que está escrito en el libro de la vida. Si no has creído, hoy puedes creer. Amén. Esto quiere decir que en una extraña forma que nosotros no alcanzamos a entender, una vez que hemos decidido creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces empezamos a ser equipados sobrenaturalmente, milagrosamente, espiritualmente, para convertirnos ahí sí en soldados del reino de los cielos. Eso es lo que ha hecho el Señor. Somos su ejército. Somos soldados de Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo. Somos sus amados. Somos el pueblo del reino de sacerdotes, del sumo sacerdote. Amén. Los soldados del ejército del mundo, miren esta comparación. Los soldados del ejército del mundo, de los ejércitos del mundo, siempre han sabido del orgullo que transmiten al portar el uniforme militar. ¿Ustedes han visto un soldado? ¿Se han visto cuando salen a pasear aquí por las afueras de Chía, en los puentes, que se paran los soldados ahí? Todos ustedes los ven así. ¿Han visto algún día la Guardia Militar de la Presidencia de la República? ¿Alguna vez han ido a ver ese cambio de guardia? ¿O lo han visto por televisión? Esos soldados ustedes los ven portando un uniforme que les da autoridad. Marchan firmes con su orgullo levantado de quién son. Y cuando se les habla de algo dicen, pertenezco al ejército de mi patria. Y la defienden con su vida. Vayan y miren eso. Busquen en internet cómo actúan los soldados de los ejércitos del mundo. Ellos transmiten orgullo
de portar el uniforme militar. Y nosotros los cristianos portamos la vestidura de Cristo, que es nuestro uniforme celestial. Amén. ¿Lo entiendes, iglesia? Esa investidura a ti te confiere autoridad sobre muchos otros. No para que te llenes de orgullo, no para que nos llenemos de orgullo. El cristiano, cuando recibe la investidura de Cristo, cada día debe agachar más su cabeza, porque nuestra investidura es de humildad, de grandeza en el Señor. Dice, sean mansos como yo soy manso. Amén. A cada creyente en Cristo, tan pronto ha tomado la decisión de entregar su vida rendida al Señor, inmediatamente se le confiere la investidura militar espiritual. Recibimos un ropaje nuevo y se nos enseña que donde quiera que vayamos, nuestro Señor estará con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Eso ya lo conocemos todos los que están aquí conmigo, ¿cierto? Dice así: primero nos fue predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo predicado en esta iglesia. Es decir, a cada uno de nosotros nos está llegando la buena noticia, y a otros nos había llegado en el pasado hace muchos años, pero nos sigue llegando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la salvación debemos predicárnoslo a nosotros mismos todos los días, para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe nunca sea débil, sino para que, por el contrario, cada día nos levantemos fortalecidos en el Señor. Amén. El que se hizo carne y habitó entre los hombres, Él es el que nos trajo el ministerio de salvación, porque solo Él vino a buscar a los perdidos para llevarlos a la reconciliación con Dios. ¿Ya estás reconciliado con Dios? Arrepiéntete de tus pecados. Si no ha sido así, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día en que tú te puedes reconciliar con Dios, porque hay un pecado muy grande en nosotros. ¿Y cuál es? Que nos resistimos al Señor, que no queremos de Él. Queremos bendiciones de lo que Él da, pero no lo queremos a Él, porque Él nos pide que hagamos en obediencia lo que Él nos manda. El Padre Eterno nos ha traído. El Señor nos ha enseñado que Él murió en la cruz, derramando su vida por causa de nuestros pecados. Y esa es ahora nuestra certeza plena, que está grabada en nuestro corazón de una manera celestial. Porque hemos también aprendido que una vez hemos creído por fe en el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, ha venido ese sello indeleble, espiritual, que jamás podrá ser quitado de nuestro corazón. Óigase bien, ¿tú has creído en el Señor Jesucristo? ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo? Entonces eres sellado con el Espíritu Santo, y ese sello jamás podrá ser quitado. Tu condición de hijo de Dios, nadie te la podrá robar, nadie te la podrá quitar, nadie podrá venir a pisotear esa distinción que el Señor te dio. Por eso es que debemos levantarnos a creer, convencidos de que el Señor nos ha entregado una nueva vida, pero nos pone en el camino. En Juan 17, el Señor ora pidiéndole al Padre: Padre, no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Y es en este mundo, es en esta vida donde nosotros estamos como en el campo de entrenamiento,
de la jerga militar, asimismo nosotros estamos en este mundo, en este tiempo, en esta peregrinación en que vivimos, estamos siendo entrenados por Dios, por nuestro Señor, por su santa palabra, por las autoridades que el Señor ha establecido. Estamos siendo entrenados para vivir una vida santa, una vida no libre de problemas, pero el Señor nos asegura que a través de esos problemas Él estará con nosotros y nos llevará a obtener la victoria. ¿Se dan cuenta la gran diferencia que hay? ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tu vida en Cristo o vivir separado de Él? Tú eliges. Por tantas razones y muchas más, debemos, hermanos, ser entendidos que si nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y la Escritura nos dice que se fue a preparar morada para nosotros, así como leíamos hace un momento, es de primer orden entonces para todo creyente tener muy claro que entrar en el reino de los cielos a disfrutar de la vida eterna con Cristo nuestro Salvador, no lo podemos hacer si no vamos preparados enteramente, tal como el Señor lo ordenó en su palabra. Tenemos que ser preparados. Un cristiano no puede andar como una veleta sola por ahí, porque su vida cristiana va a ser totalmente improductiva. ¿Entiendes, hermano? ¿Por qué el Señor entonces lo hizo así? Él, aunque es soberano, aunque tiene el control de todas las cosas, cuenta con nuestro concurso. Él nos llamó y nos eligió, pero también te manda que seas obediente. Es decir, que te dediques a conocerlo a Él para que recibas la fuerza y el poder para vivir. Es feo. Ese viejo hombre es horrible. Ese monstruo que hay en nosotros, tal como se publicó la imagen ahí en el WhatsApp de Visión Colombia, ese, ¿cómo es que lo llaman? El de la película Hulk, o sea, como el dulcecito, algo así. Ese feo hombre, ese horrible hombre, cada uno de nosotros lo conoce, ¿sí o no, mis hermanos? Cada uno de nosotros sabe, se nos presentan situaciones en las discusiones matrimoniales, en las discusiones como hijos, en las discusiones con otros, en las afrentas que tenemos en nuestras actividades laborales. En muchas maneras, ese hombre antiguo quiere salir a relucir. Y en muchos lugares se enseña que ya fue vencido. No, no es así. Va a acompañarnos toda la vida, porque mientras estemos en este cuerpo carnal, viviremos en esa lucha permanente en contra de ese otro yo. Debemos reconocer que en esa condición entonces somos débiles. Y por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos vencer el pecado que hay en nosotros. No podemos en nuestras propias fuerzas vencer a ese enemigo, a ese otro enemigo que vive en nosotros, que se llama mi otro yo. No lo podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor nos asegura en sus promesas que no nos dejará ni nos desamparará, y que Él estará siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debe usted, mi hermano, tener presente que el privilegio que tenemos es grande, es maravilloso, es glorioso, es inconmensurable, es sorprendente, es incomparable, pero también es real. Somos los hijos de Dios, los cuales hemos sido llamados por Él. Y Él mismo nos equipa. Amén. Muy bien equipados. No con armas de este mundo, sino con las armas que son de la milicia celestial para la destrucción de fortalezas en los lugares celestes.
Dios nos equipa, Dios nos llena de su Santo Espíritu, Dios viene y nos alimenta y nos nutre, nos da sus promesas, pero nos dejó el Espíritu Santo que mora en nosotros para guiarnos a toda verdad, y sabemos que nosotros no vamos a enfrentarnos ya a esta vida nunca más en nuestras propias fuerzas. Por eso tenemos el consuelo de Dios, por eso tenemos la protección de Dios, para eso tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y por eso debemos primero que todo conocer muy, pero muy bien cada día de nuestra peregrinación en esta tierra a nuestro Señor Jesucristo, quien es el jefe, repito, de las fuerzas armadas del reino de los cielos. Por eso bien Él nos dijo: yo soy el camino, ahí en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora veamos esto, mis hermanos. Cuando el Señor nos habla en su palabra, no solamente nos habla para que creamos. Creer no es suficiente. La Escritura dice, el diablo cree, pero se va a convertir. ¿Cierto que no? El diablo no se va a convertir jamás. Los demonios no se van a convertir jamás. El diablo está juzgado, está confinado, está sentenciado a confinación eterna en el infierno. Pero mientras eso sucede, está usando de sus artimañas para evitar que la iglesia del Señor Jesucristo sea levantada. Para evitar que un cristiano se levante en autoridad. Para evitar que un cristiano levante hijos sostenidos por el poder de Dios. Esas son las artimañas que el diablo usa en el oído de aquel que dice, no, yo estoy bien aquí con Dios, yo no necesito ir todos los días a la iglesia, son allá los pastores los que dicen que yo debo ir, es la Escritura la que nos manda. Pero por eso es que debemos obedecer, por eso es que muchos cristianos viven una vida miserable porque no han creído, porque no han obedecido lo que el Señor manda. Y por eso el Señor hoy nos dice, no basta con que tú creas. Él nos habla no solamente para que creamos, sino para que entendamos. Amén. Pero entendiendo de qué nos sirve. Si creemos y entendemos, pero no actuamos, de nada nos sirve. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no tomamos conciencia del pecado, nuestra vida cristiana va a ser horrible toda nuestra vida. Por eso debemos creer. Debemos entender. Debemos obedecer, pero para obedecer debemos tomar conciencia de quién es el que nos está hablando. Si nosotros no tomamos conciencia de las exhortaciones de la palabra que el Señor nos da, si nosotros somos de los que todavía asistimos a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia cristiana, solamente para pecar, rezar y empatar como hacían o como hacen todavía en la tradición, y seguimos asistiendo hacia la iglesia creyendo que somos cristianos, estamos completamente en el lugar equivocado. Es decir, no hemos tomado la posición correcta que el Señor quiere darnos. Es tiempo, iglesia, es tiempo de creer, de entender, de discernir y de tomar conciencia. Tomemos conciencia. Oigamos la voz de Dios, porque los días son malos. Estamos viviendo días peligrosos. Estamos viviendo días donde estamos sumidos en un riesgo altísimo de que el próximo gobierno de este país sea absolutamente comunista, anárquico y perseguidor de la iglesia. Estamos expuestos a eso. ¿Lo vamos a permitir? Dice el Señor manda la advertencia. Iglesia en Colombia, cristianos de Colombia, arrepiéntanse de sus pecados, confiesen que ustedes se han resistido de corazón al Señor. No es que la iglesia ha pecado en contra de Colombia, es que la iglesia ha dejado de hacer lo que el Señor ha mandado.
Y la iglesia se ha detenido solamente a estirarle la mano al Señor, a decirle, Dios bendígame. Pero no ha hecho lo que Dios manda. No hemos hecho lo que Dios manda. No hemos ido a discipular a otros. No hemos ido a predicar el evangelio. No hemos tomado conciencia de pecado. No hemos tomado conciencia de que nuestros familiares que todavía no conocen al Señor, si hoy mueren, se van para el infierno. No hemos tomado esa conciencia. Hablábamos con mi esposa precisamente la semana pasada que tanto en la familia de ella como en mi familia tenemos tíos, toda la generación superior a la nuestra, todos los tíos. El menor ya tiene como 76 años y el resto hasta mi papá que ya tiene 92. Y hablábamos con ella, a cualquier momento esta generación va a empezar a desaparecer. Y el año pasado de esos mayores murieron 4. Pero lo más sorprendente es que hablábamos de esos mayores cuando el viernes llega la noticia de que muere un primo mucho menor que yo. Mis hermanos, no tenemos la vida comprada. No tenemos la vida comprada. Un jovencito de 14 años puede morir hoy. Y si no tiene a Cristo en su corazón, si no ha confesado que Jesucristo es el Señor, si no ha entregado su vida al Señor, créame mi hermano, se va a morir y se va a perder en el infierno. Por eso nosotros debemos levantarnos cada día a ir a predicar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo por esta generación de jóvenes? Miren cómo están allá, en anarquía, buscando cómo destruir esta nación. Algún familiar me escribía a mí hace unos días, una persona que he venido compartiéndole el Evangelio hace mucho tiempo y hoy sé que esto se está grabando y lo digo para él. Me escribe, primo querido, sería muy bueno que nos reuniéramos para darte unos tipsitos para que tu ministerio sea más grande. Tal vez yo necesito y tengo conciencia que necesito aprender, conocer mucho más a mi Señor, conocer su palabra mucho más, entregar mi vida mucho más a mi Señor, porque yo no lo sé todo. Pero tengo un Dios que todo lo sabe. Y es a Él a quien yo busco, es a Él a quien yo sirvo, y es de Él de quien yo hablo, y es su palabra de verdad la que yo transmito. Y no miento, porque lo que yo transmito a través de la palabra es lo que aquí, en el gran libro, está escrito. Por eso, todos los que estamos escuchando la palabra y los que nos están escuchando a través de esta grabación deben saber que si no tenemos nuestra vida entregada a Cristo, que si no hemos rendido nuestra vida al Señor, podemos tener muchos tips, podemos tener muchas estrategias de comunicación para ganar muchos adeptos, pero la verdad que nos hace libres, según Juan 8:32, no la tenemos, sino los que hemos creído en el sacrificio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, el que nos ha hecho verdaderamente libres. Por eso debemos levantarnos como iglesia, mis amados hermanos, a pronunciar las palabras del Señor. Cuando el Señor nos habla en su palabra, no nos habla entonces solamente para que creamos y entendamos, sino para que tomemos conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado es la que nos lleva a arrepentirnos. Porque si no hay conciencia de pecado, ¿de qué nos vamos a arrepentir si consideramos que todo está bien? Dejemos de creernos buenos. Muchos en la iglesia dicen, no, es que yo soy bueno. Todavía dentro de la iglesia dicen algunos dentro de ella, es que yo no soy mafioso, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no tumbo a nadie, es que yo vivo y le pido a Cristo y nada tengo. Su vida está mal porque su vida no tiene conciencia de pecado.
Es tiempo de arrepentimiento, mis amados hermanos. Por eso el Señor nos enseña, vuelvo a repetir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y eso es lo que vamos a desmenuzar. Cristo, el camino. Hebreos 10, y vamos a leer del 19 al 25. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Está hablándonos el Señor ahí del camino? Ahí claramente el Señor nos está diciendo que ese es el camino que debemos seguir. Nuestra peregrinación en esta tierra, el Señor cuando viene y nos dice, yo soy el camino, nos está hablando de que en el camino de Él, en el camino de su palabra, en el camino con Él, en el camino de nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, Él nos dejó este manual de vida para que lo conociéramos, para que recibiéndolo de Él nos mantuviéramos firmes en plena certidumbre de fe, y que siguiendo este manual de vida nuestros corazones serían purificados de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Él es el agua viva. Amén. Por eso dice que nos debemos mantener firmes sin fluctuar. ¿Cuándo? Todos los días. Hoy, ayer, mañana. Pero yo por ayer ya no puedo hacer nada. Por mañana no puedo hacer nada. Pero hoy puedo hacer. Hoy puedo entregarme a recibir la palabra. Hoy que usted está aquí conmigo, si está con corazón dispuesto, usted está tomando la decisión de dejar de pecar, de dejar el orgullo, de dejar de resistirse a Dios y de dejar de darle tregua al enemigo y a su propia carne. Es en esa manera como, estando y permaneciendo en el camino, se empieza a vencer al otro yo. Amén. Le invito a que tome estas palabras del Señor y medite en ellas. No solamente creyendo, no solamente entendiendo, sino tomando conciencia. Es decir, cuando usted está recibiendo la palabra, no la reciba pensando en otros, recíbala pensando en usted mismo. ¿Y qué de mis decisiones? ¿Y qué de mi trato con mis hijos? ¿Y qué de mi trato con mis padres? ¿Y qué de mi trato con el esposo o con la esposa? ¿Y qué de mi comportamiento como ser social que soy de esta sociedad en que vivo? ¿Lo que estoy haciendo bendice a esta ciudad? ¿Lo que yo hago con mis hechos bendice a mi familia? ¿Mis parrandas, mis trasnochadas, mis pecados bendicen a mi familia, bendicen a mis hijos? ¿Trascienden mis hechos? ¿Influencian? ¿Cambian la manera de pensar? ¿Ayudan a otros? Miren cómo es que debemos mirarnos, hermanos. No podemos seguir actuando igual. Por eso, Cristo es el camino. Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No es que yo salga de aquí
y como ya salí hoy, salí bendecido y me voy a hacer lo que a mí bien me parece. Porque dice aquí, estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿A cuál amor? Al amor de Dios. ¿A cuáles buenas obras? No a las buenas obras en mis términos. Es a las buenas obras de salvación. Es estimular a mi familia, a mis hijos, al esposo, a la esposa, a que vengan al camino. Eso es estimularnos. Eso es considerarnos unos a otros. Eso es amarnos unos a otros. El llevar el mensaje. Es que mis padrinos, es que mis amigos, es que aquel dijo que no recibía. Sígalo haciendo. Porque si es del Señor, un día se van a arrepentir. Cristo, la verdad. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ya vamos a desmenuzar. Y en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. El verbo que se hizo carne, el verbo de Dios, habitó entre nosotros y está entre nosotros desde antes de la fundación del mundo. En Génesis 1:1, allá empieza. ¿Se acuerdan qué dice Génesis 1? ¿Alguien me quiere ayudar? Génesis 1. Dios creó los cielos y la tierra. Ahí estaba el verbo. Ahí. Ustedes leen Génesis 1, 2, 3, los primeros versículos nos hablan de ahí está la deidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, vino e inició su ministerio a los 30 años y empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado, y nos dio el ejemplo de su bautismo. Luego váyase el primer milagro en las bodas de Caná y multiplica, hace el milagro de la conversión del agua en vino y nos empieza a enseñar el reino de los cielos se ha acercado y empieza a hacer una multitud de milagros y a llevar la enseñanza del Señor, del Padre. Y dice él, todo lo que he oído del Padre, eso es lo que yo les transmito. Y por eso dice aquí, cuando Pilato le pregunta, luego, ¿tú eres rey? Responde Jesús y le dice, yo soy rey porque tú lo dices, yo soy rey, para eso he venido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo el que es de la verdad, oye mi voz. Nosotros los hijos de Dios tenemos ese gran privilegio de oír la voz de Dios. Yo sé que tú ya lo has hecho y has hablado a otros y tú ya has identificado que tú oyes la voz de Dios y que hablas a otros y no oyen la voz de Dios. Tú ya tienes esa diferencia, ¿cierto? Tú ya la has experimentado. ¿Cierto que tú lo tienes claro? Que cuando tú hablas a otros de Dios, se sorprenden. A mí no me hable de eso. Yo tengo a Dios a mi manera. Otros dicen, todos los caminos conducen a Dios. No, eso es falso. Eso no dice la Biblia. Eso no es verdad. La verdad es que Cristo es el camino. Cristo es la verdad.
Y por eso debemos escucharlo a Él, porque Él es la verdad, porque Él es el de la verdad, porque la verdad viene de Él, la verdad no viene de este mundo. Este mundo ha pervertido la palabra de Dios o pretende pervertirla para que nosotros no escuchemos, para que cuando llegue el mensaje a otros no sea oído. Y por eso este mundo vive minando y minando cada vez más de religiones, y seguirán apareciendo religiones y dogmas y nuevas cosas para engañar a la gente y para sacarla del camino o para que no pertenezca al camino. Pero el Señor, el Dios de la Biblia, el único que resucitó, Él es el único camino, la única verdad y la auténtica verdadera vida. Es a Él a quien debemos oír. Por eso tú y yo, mis hermanos, debemos estar atentos a escuchar la voz de Dios. Por eso el Señor nos manda y nos enseña el método para orar. Y orar es hablar con Dios. Y nos enseñaba la semana pasada cómo es que nosotros levantamos clamor al Señor, y nos mostraba la diferencia entre orar y entre clamar al Señor. Y por eso vivimos en este mundo, porque en este mundo vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones, y esas dificultades, Dios, que lo controla todo, nos permite vivir en ellas, porque de otra manera nuestro corazón no sería afligido y no podríamos entonces empezar a clamar verdaderamente. La prosperidad material, la prosperidad económica, la prosperidad social de una nación o de un pueblo no es un síntoma de que una nación está bien con Dios. Esa es una herejía, esa es una mentira. Es nuestra comunión la que es verdadera, la que pertenece al Señor, el de un corazón arrepentido, el corazón que mira a su prójimo y tiene consideración con él, el corazón que mira a su prójimo y se apasiona por él, ora por él y le comparte la verdad. Esa es la verdad, porque Cristo es la verdad. Amén. Debemos entonces caminar en pos de Él. Todos nos sabemos de memoria Juan 14:6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero lo hemos escudriñado, lo hemos entendido. Cuando Él nos habla de qué es la verdad, el pastor Juan Manuel nos ha venido enseñando a través de sus predicaciones que cada vez que nos encontremos con la palabra debemos cavar y cavar más profundo. ¿Qué significa entonces Cristo la verdad? ¿Qué es lo que significa para mí? Y debo tomar la palabra Cristo y debo empezar. ¿Qué significa ese nombre para mí? ¿Y qué significa que Él es la verdad? Y por eso dice Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué, mis hermanos? Libres del pecado, libres de la maldad que nos asedia, libres verdaderamente de toda la resistencia que nosotros mismos hemos tenido en contra de Dios. Porque cuando nos invitan a orar, cuando nos invitan a la iglesia, cuando nos invitan a conocer su palabra de verdad, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Cada uno lo sabe. Hay una resistencia que se levanta y empieza a oponerse, a decir: no tengo tiempo, estoy ocupado, otro día lo voy a hacer, será mejor mañana. Pero no actuamos inmediatamente. Ese es un síntoma de cuánta necesidad tenemos de nuestro Dios. Necesitamos conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Cristo, la vida. Ya vimos
Cristo el camino. Acabamos de ver Cristo la verdad. Es solo un llamado el que yo estoy haciendo. Porque conocer la verdad nos va a tomar toda la vida. Pero Él lo estableció así para equiparnos todos los días. Ahora miremos Cristo la vida, Juan 1:4. Y dice así. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón? El enemigo, el diablo, Satanás, sus demonios. Pero miren lo que dice el Señor aquí. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Juan 11:25 nos dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en 1 Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y comienza el Señor diciendo, en Él estaba la vida. ¿Se acuerdan que mencioné? Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En Él estaba la vida porque Él es la vida. Nosotros, cada uno de los hijos de Dios y cada uno de los seres humanos ha recibido aliento de vida. El aliento de vida no lo recibimos por la unión de papá y mamá, sino el aliento de vida, de acuerdo a la palabra de Dios, lo recibimos del aliento de Dios, del neuma de Dios, que sopla vida en el momento de la concepción. Es en ese momento que Dios empieza a actuar en nosotros. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que Jesucristo, que es la vida, Él es la luz que nosotros debemos seguir, porque de lo contrario andaremos en tinieblas. Y nos da la advertencia ahí en Juan 10:10. Si el Señor es la luz para nosotros, es la luz la que debemos seguir. Porque de lo contrario está el ladrón, el diablo, Satanás y sus demonios, que son los que han venido para hurtar, para matar y para destruir. Miren esto, mis hermanos. ¿Recuerdan que les mencioné al comienzo de esta predicación que un primo hermano mío murió la semana pasada? Murió por COVID en Cali, cristiano de hace muchos años, pero algo sucedía en su vida. Desafortunadamente, él se dedicó a pertenecer al sindicato de las empresas municipales de la ciudad de Cali y llegó a ser su presidente. Pero en toda esa enseñanza que él empezó a recibir allá para pertenecer a un sindicato, su cabecita fue trastornada. Y llegó el momento en que en esta época de la anarquía y de las marchas, fue y se metió en la anarquía de las marchas. Como cabeza, como están diciendo por ahí en el primer frente. Y para mí, el COVID lo tomó, pero porque Dios lo cortó. ¿Por qué? En sus publicaciones en internet no hacía sino pronunciar todo el tiempo palabras en contra del gobierno. En contra del gobierno nacional, no local, porque allá ya tienen un alcalde comunista. Y pronuncie palabras en contra del gobierno, en contra de los uribistas, en contra de estos, en contra de aquellos.
Y en la iglesia el Señor nos manda que eso no lo debemos hacer. El Señor nos dice que perdonemos a nuestro enemigo, que lo amemos. El Señor nos dice en qué camino es que debemos andar. Y por eso, ¿por qué? Porque el Señor que nos dio la vida es el que viene, pero Él cayó en el engaño, y el ladrón, el que vino a hurtar, a matar y destruir, Dios le permitió que actuara en él. Y por eso dice el Señor, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y miremos cómo el ladrón, el diablo, Satanás y sus demonios vienen y minan la mente de las personas y los tienen cautivos bajo el engaño de que la diversión es la vida. Bajo el engaño de que el sexo es la vida, bajo el engaño de que la prosperidad material y económica, esa es la vida, esa es la verdadera felicidad. Y no es así. Alguien publicaba por ahí en internet que decía Steve Jobs, que cuando fue invadido de cáncer, su dinero no le servía para curar el cáncer. Sus posesiones materiales no le sirvieron para ser feliz, y lleno de multitud de millones de dólares y dueño de propiedades en todo el mundo entero. Pero ¿saben qué decía este pobre hombre? Que la verdadera felicidad era tener un amigo cerca a él o personas que lo consideraran. ¿Tú eres feliz porque tienes un amigo al lado? ¿Tú eres feliz porque tienes una esposa o porque tienes unos hijos? No. Esas son felicidades temporales. La verdadera felicidad únicamente la obtenemos en la vida que Cristo nos ha dado. Amén. Por eso dice Juan 11:25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos nosotros vamos a morir. Todos, sin que falte uno solo. Eso todos lo sabemos, todos lo conocemos. Pero ¿quiénes vamos a vivir? Los que hemos creído en la verdad, en Cristo, en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Hemos conocido al Dios verdadero, al que creó los cielos y la tierra, no al que inventan en otras religiones, al Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Y quieren saber algo? La iglesia de Cristo no es la que vive llena de multitudes. La iglesia de Cristo siempre se ha caracterizado por ser un pequeño remanente. Amén. Vuelve y nos ratifica el Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. Él fue el que se dio por ti. Él fue el que vino a darte vida y te la quiere entregar en abundancia. Él es el que nos amó primero. Él es el que se despojó, Él es el que se entregó por nosotros, Él es el que murió por nosotros, Él fue el que vino a buscarnos porque todos estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados y no queríamos acercarnos a Dios, no queríamos bajo ningún punto de vista creer en Dios porque estábamos embebidos en nuestros delitos y pecados y vivíamos conforme en una religión falsa que nos habían enseñado nuestros ancestros. Los latinos tenemos un gran problema. Y ese problema se puede erradicar conociendo la verdad. ¿Y cómo vamos a erradicar ese falso cristianismo que muchos viven todavía? Simplemente reconociendo cuál es la verdad. ¿Por qué? Porque fuimos enseñados en una falsa religión de venir a la iglesia los domingos para estar en paz con Dios. Y eso no lo podemos volver a permitir. Tienes que levantarte como hijo de Dios a creer, porque necesitamos la vida, la verdadera vida que tenemos prometida por Cristo.
las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las falsas promesas de prosperidad, las falsas promesas de evangelios leudados. No las podemos permitir en nuestra vida. Miren, hermanos, la semana pasada estaba yo como hacia las 3 de la mañana en oración y de pronto vino una visión y me mostraba a un pastor de esta ciudad muy reconocido. Yo no menciono nombres de pastores ni iglesias ni nada que se le parezca, pero esto es espiritual. Y el Señor me mostraba un pastor muy reconocido, un pastor que habla contundentemente en esta ciudad. Estaba sentado, no predicando, estaba sentado en las sillas de la iglesia y estaba con su cabeza inclinada y sus manos cogidas, orando. Pero tenía una característica especial. Estaba completamente blanco, de la cabeza a los pies, como si hubieran cogido harina harina blanca y se la hubieran esparcido, untado toda en su cabeza, en su rostro, en todo hasta sus pies. Estaba completamente blanco. La Escritura dice: un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor está llamando a su iglesia a que permanezca en el camino, a que entienda que Cristo es la vida, a que conozca la verdad, a que pertenezcamos al verdadero Dios, a que escuchemos la voz del verdadero Dios, porque estamos viviendo días peligrosos, mis hermanos. Por eso dice en Juan 5:24, de cierto os digo. Cuando el Señor dice de cierto os digo, está diciéndonos a nosotros: oye, mi hermano, oye, yo te estoy hablando. Jesucristo el verdadero es el que te está hablando. Por eso repite tantas veces en la palabra, y cuando tú lo vuelvas a encontrar, de cierto os digo, el Señor está diciendo: escucha la voz de Dios. Oye, está atento, presta atención, cree, entiende y toma conciencia. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Vamos a la conclusión. Piensa en esto, mi hermano. La Biblia nos enseña que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Este mundo para los cristianos es entendido que no es nuestro destino final. Que Jesucristo oró al Padre pidiéndole que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Nuestro destino final no está aquí. Nuestro destino final no está en una maestría. No está en una posición laboral, en una posición social. Ese no es nuestro destino final y eso no nos va a provocar felicidad. Debemos ser entendidos que nuestro destino final está con Cristo en la vida eterna. Que cuando muramos y salgamos de este cuerpo, vamos inmediatamente a su presencia y estaremos con Él eternamente y para siempre. El mundo para los cristianos es entendido que no es nuestro destino final, y lo repito, el mundo es nuestro campo de entrenamiento y solo Dios, quien compró nuestra libertad en su Hijo amado, sabe el tiempo final para que cada uno ingrese a disfrutar de su tiempo de reposo, porque entraremos en su reposo. Amén. Amén. El otro enemigo, el diablo, ya ha sido juzgado y tiene sentencia condenatoria, legal, final y eterna. Pero no por eso debemos ignorar las artimañas del diablo. Por eso debemos vivir alerta, velando, ayunando, orando, unidos como iglesia. Y el otro enemigo, la carne, es decir, mi otro yo, al que hay que vencer, ese es contra el que tenemos que ejercer dominio y someterlos, pues más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Entonces, mis hermanos, si no vivimos reconociendo cada día la autoridad que tenemos
como suprema, nuestra vida espiritual será débil. Pero si vivimos un día a la vez, afianzados en Cristo, recibiendo la luz, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, entonces nuestra guerra en contra de mi otro yo, es decir, la carne, la veremos rodeada de grandes victorias. Vamos a tener grandes victorias porque es que el que vive en nosotros no nos va a abandonar. El que está en nosotros no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Por eso somos hijos de Dios, sujetos en la oración, sometidos a Cristo. Aunque tenemos muchas batallas por delante, entonces no desmayamos, sino que nos levantamos confiados cada día en Cristo nuestro Señor, porque Él nos enseña a orar, a velar, a clamar, porque sus promesas son verdad y están siempre listas para que nos apropiemos de ellas y vivamos por su palabra. Entonces anunciamos pues como creyentes, hijos de Dios Altísimo, que nuestra carne, es decir, mi otro yo, es un enemigo que no prevalecerá, que no estamos solos y que venceremos, porque eso somos en Jesucristo.